¿Por qué la Biblia guarda silencio sobre casi 30 años de la vida de Jesús? ¿Qué ocurrió en ese largo periodo que fue deliberadamente arrancado de las Escrituras? ¿Por qué los líderes religiosos decidieron borrar toda huella de su infancia y juventud? ¿Y qué pasaría si en ese silencio se ocultara la parte más humana, poderosa y transformadora del Hijo de Dios? Durante siglos nos contaron una historia incompleta, un relato cuidadosamente editado que deja fuera el proceso que todo ser humano atraviesa para descubrir quién es. Pero, ¿y si Jesús también pasó por eso? ¿Y si ese camino fue borrado, no por irrelevante, sino por demasiado revelador? Hoy vamos a abrir la página perdida de los Evangelios. Y lo que vamos a encontrar no es solo historia, es fuego vivo, semilla dormida y tal vez el verdadero inicio del mensaje que el poder quiso callar. Hay una parte de la historia de Jesús que ha sido enterrada bajo siglos de silencio. Un capítulo que, aunque fue real, parece haber sido arrancado del relato oficial, como si su sola existencia incomodara a quienes controlaron la narrativa. En las Escrituras se habla con detalle de su nacimiento milagroso, de los magos que lo buscaron guiados por una estrella, de los ángeles que anunciaron su llegada y de la huida a Egipto para salvar su vida. También se nos cuenta un único episodio cuando tenía 12 años, desafiando con sabiduría a los doctores de la ley en el templo. Y luego, nada. Silencio. Oscuridad. Casi 2 décadas perdidas. Desde los 12 hasta los 30 años, Jesús desaparece por completo del relato bíblico. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en esa etapa formativa de su vida? ¿Fue un simple olvido o una omisión deliberada? ¿Qué se nos ha negado? Durante siglos, ese vacío ha sido justificado con explicaciones que no resisten el peso de la pregunta. ¿Cómo es posible que se haya borrado el periodo más determinante en la vida de cualquier ser humano? Desde la adolescencia hasta la madurez, desde la inquietud interior hasta la revelación divina. Y en el caso de Jesús, simplemente no ocurrió nada digno de contar. Lo cierto es que no se trata de una ausencia accidental, es una elipsis construida, un silencio que grita. Y ese grito ha empezado a resonar en la conciencia de miles de buscadores que intentaron ocultar los evangelistas. ¿Por qué la iglesia institucional no quiso que supiéramos quién fue Jesús en su proceso de crecimiento, de descubrimiento, de humanidad? ¿Qué verdad tan potente se esconde en la infancia perdida del Hijo de Dios, que fue necesario borrarla? Cuando comienzas a seguir el rastro de ese silencio, encuentras pistas, textos apócrifos, evangelios prohibidos, relatos antiguos que no fueron incluidos en el canon, no por falsedad, sino por peligrosos para la imagen controlada de un Mesías moldeado para inspirar obediencia, no identificación. En esos relatos, Jesús no es solo el Salvador glorificado, es también el niño que descubre su poder, que experimenta la emoción, que aprende a canalizar su don divino. Y eso cambia todo, porque no estamos hablando de un ícono inalcanzable, sino de un espejo, de una figura que nos invita no solo a creer en Él, sino a caminar con Él. Y si eso es cierto, entonces el vacío que dejaron en su biografía no fue un descuido, fue un acto de censura espiritual. Déjanos tu comentario ahora. ¿Por qué crees que se ocultaron los años formativos de Jesús? ¿Qué podría revelar su infancia que tanto incomodó al poder religioso? Entre las sombras del tiempo, existen textos que nunca fueron aceptados por la Iglesia, pero tampoco pudieron ser destruidos. Son los llamados evangelios apócrifos, documentos antiguos
copiados a mano por comunidades cristianas que no estaban bajo el dominio de Roma. Relatos que muestran una imagen distinta de Jesús niño, no solo sagrado, sino intensamente humano, a veces hasta incómodo. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, se narra cómo Jesús, siendo un niño, moldea con barro unas aves, y al dar una orden con su voz, éstas echan a volar. Pero el mismo texto también revela un momento perturbador. Otro niño lo empuja mientras juega, y Jesús, con un gesto, lo fulmina. Sí, lo mata. ¿Cómo aceptar eso desde la imagen dócil y dulce que nos enseñaron? ¿Y por qué estos textos fueron eliminados si circularon durante siglos entre los primeros seguidores del Mesías? La Iglesia dijo que no eran inspirados, pero ¿no será que eran demasiado reales? Los textos no niegan la divinidad de Jesús, la intensifican, pero la presentan dentro de un cuerpo en crecimiento, con emociones que aprender a canalizar, con poder que todavía no ha sido templado por la compasión. En ellos, vemos a un niño que ya sabía quién era, pero que aún no sabía qué hacer con todo lo que cargaba dentro. Y esa imagen lo cambia todo, porque nos hace ver la encarnación no como un truco divino, sino como un proceso, como una travesía en la que el Verbo se hizo carne y tuvo que aprender a vivir entre nosotros. Tal vez el verdadero milagro no fue volar pájaros de barro, sino dominar el fuego interno sin destruir. Tal vez por eso estos textos fueron suprimidos, porque mostraban que Jesús no solo nació santo, también tuvo que formarse como todo verdadero maestro. Pero hay algo aún más impactante. Muchos de estos textos fueron leídos y venerados por comunidades enteras antes de que fueran prohibidos. El Evangelio árabe de la infancia, por ejemplo, relata cómo Jesús cura a un niño poseído, ayuda a su madre en casa con actos milagrosos e incluso resucita a un pequeño que había caído desde lo alto. No son fantasías aisladas. Se repiten con variaciones en manuscritos de diferentes regiones. ¿Cómo explicar que tantas culturas con tan poca conexión describieran a un niño Jesús tan semejante? ¿Y por qué estas historias fueron calificadas como herejía? Tal vez porque mostraban que Jesús no era una estatua de yeso, sino un alma encarnada, vibrante, que desde niño ya alteraba el tejido de la realidad. ¿Y si aceptar esta versión de Jesús no lo hace menos divino, sino mucho más cercano, más real, más humano, más nuestro? Déjanos tu comentario ahora. ¿Conocías estos textos apócrifos? ¿Crees que la infancia de Jesús fue censurada por mostrarlo demasiado humano? Si Jesús realmente vivió entre los 12 y los 30 años, ¿dónde estuvo? ¿Qué aprendió? ¿Con quién habló? Las Escrituras guardan un silencio absoluto sobre esos años, pero algunos manuscritos antiguos de Asia, el Himalaya y Medio Oriente cuentan una historia muy distinta. Según estos registros, hay quien afirma que el joven Jesús, llamado Isa en Oriente, habría viajado lejos de Nazaret para formarse entre sabios del desierto, monjes tibetanos, esenios ocultos y guardianes de tradiciones milenarias. En un manuscrito del monasterio de Gemis, en Ladakh, se menciona a un hombre luminoso de piel clara que enseñaba sobre un Dios de amor y justicia entre las castas rechazadas de la India. Su nombre, Isa. ¿Puede ser esto una coincidencia? ¿O estamos ante los rastros borrados de un viaje sagrado que moldeó la misión de Cristo mucho antes de su primer milagro público? Las similitudes entre las enseñanzas de Jesús y ciertos principios del hinduismo y el budismo son tan profundas que muchos estudiosos no han podido ignorarlas. La idea de dar la otra mejilla, la importancia del desapego material, el reino interno del alma,
Todo ello resuena con claridad en textos orientales que preceden al cristianismo institucional. Esto no significa que Jesús copiara ideas. Significa que quizás Él absorbió la sabiduría ancestral con discernimiento espiritual y la transformó desde la luz del Espíritu Santo. Si viajó a Oriente, como sugieren algunas fuentes, entonces la divinidad no se revela solo en la doctrina, sino también en la búsqueda. Jesús no habría sido solo un predicador local, sino un peregrino universal, un místico en formación, que cruzó fronteras para afinar su alma antes de entregarse al mundo. Y si eso es cierto, ¿por qué se ocultó? Porque aceptar a un Jesús que viajó, que estudió, que aprendió de otras culturas, es aceptar que Dios puede revelarse también fuera de los templos oficiales. Es derribar el muro entre lo sagrado y lo silenciado. Es admitir que el Cristo que volvió a Galilea a los 30 años no nació listo, sino que fue tallado por el silencio, el exilio y la comunión con verdades que trascendían su tradición. Esta posibilidad incomoda a la estructura eclesiástica, pero despierta el alma del buscador. Porque si Jesús creció fuera del control del sistema, entonces su mensaje no pertenece a ninguna institución. Le pertenece al corazón de cada ser que se atreva a buscarlo. Y eso es revolución espiritual. Déjanos tu comentario ahora. ¿Qué piensas sobre la posibilidad de que Jesús haya sido formado por sabios de Oriente? ¿Es esto herejía o parte de su revelación? Si Jesús pasó por un proceso de formación profunda, entonces la encarnación no fue un acto cerrado, sino una travesía viva. Un camino espiritual que empezó mucho antes del bautismo en el Jordán. En Lucas 2:52 se dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Esa frase, aparentemente inocente, encierra una verdad arrolladora. El Hijo de Dios tuvo que crecer, aprender, ser moldeado. Eso significa que su naturaleza divina no anuló su experiencia humana, sino que la habitó por completo. Y esa convivencia entre lo infinito y lo frágil es quizás el misterio más grande de todos. ¿Qué vivió Jesús en esos años? ¿Qué sintió en la soledad del desierto? ¿Cómo gestionó la conciencia de su identidad mientras aún jugaba, ayudaba, lloraba, caminaba entre la gente sin ser reconocido? ¿Por qué callaron ese proceso si era lo más humano que tenía? Tal vez porque aceptar ese crecimiento implica aceptar que Jesús no fue simplemente un símbolo perfecto, sino un espejo profundo, un modelo de madurez espiritual real, un Dios que caminó con pies polvorientos, que escuchó la voz de su Padre entre los silencios del alma, y eso lo hace aún más grande, porque no apareció como un superhéroe celeste, sino como un niño que evolucionó, un adolescente que dudó, un joven que esperó. ¿Y no es eso lo que todos vivimos? ¿Acaso no luchamos también con la incertidumbre, con el deseo de hacer el bien, pero sin saber cómo? Si Jesús pasó por eso, entonces su divinidad no lo aleja, lo acerca, lo vuelve íntimo, lo vuelve hermano. Y eso es más transformador que cualquier milagro. Eso cambia radicalmente lo que significa seguir a Cristo. Pero esta imagen era demasiado poderosa para una institución que necesitaba orden, obediencia y control. Mostrar a Jesús aprendiendo, cuestionando, creciendo, era una amenaza para el dogma. Por eso lo silenciaron. Saltaron de su infancia a su ministerio, como si nada hubiera pasado. Pero sí pasó. Pasaron años de contemplación, de formación silenciosa, de preparación interior. Y ese Jesús oculto,
es el que necesitamos hoy, porque también nosotros estamos en proceso. También nosotros sentimos el silencio de Dios como parte del camino. Y entender que Jesús también lo vivió es entender que nuestro crecimiento también es divino. No es error, es propósito. Y esa revelación, aunque fue borrada de los libros, aún late en lo más profundo de la fe viva. Déjanos tu comentario ahora. ¿Qué significa para ti saber que Jesús creció, maduró y se preparó en silencio? Escribe desde el alma. Hay algo profundamente revelador en el hecho de que la Biblia diga que Jesús crecía en sabiduría. Ese verbo, crecer, es una declaración de proceso. Y en el corazón del proceso está el silencio. ¿Por qué durante casi 30 años Jesús no aparece en la narrativa oficial? ¿Por qué aquel que transformó el mundo entero vivió más tiempo en anonimato que en predicación? Tal vez porque Dios no tiene prisa, porque las raíces que sostienen al árbol eterno se forman en la oscuridad. En ese intervalo desconocido, Jesús no dejó de ser el Mesías, pero tampoco era aún el maestro público que sanaba multitudes. Era un alma divina encarnada que absorbía el mundo en su interior. Un joven que crecía en silencio mientras el universo se preparaba para escuchar su voz. Y esa imagen, más que cualquier dogma, nos conecta con el misterio profundo de lo sagrado. ¿Y si ese silencio no fue un vacío, sino un diseño? ¿Y si fue precisamente ahí donde se templó la sabiduría que luego estremeció a los fariseos? Jesús no necesitó hacer milagros para ser el Hijo de Dios. Bastó con vivir, con sentir, con caminar por las calles de Nazaret como uno más. Allí, entre herramientas, madera y polvo, se formó el corazón que más tarde perdonaría desde una cruz. Fue en lo cotidiano donde aprendió a mirar con compasión. Fue en el anonimato donde entrenó la paciencia que luego le permitiría esperar 3 días en una tumba. Ese Jesús oculto, silencioso, obediente y profundamente consciente de su tiempo, es también el Jesús que necesitamos hoy, porque también nosotros estamos viviendo silencios. También nosotros pasamos años sin escenario, sin respuestas, sin milagros visibles. Y eso no es ausencia de Dios, es preparación. Pero esa preparación incomoda a las estructuras religiosas que quieren resultados, perfección, obediencia inmediata. Por eso se saltaron sus años ocultos, porque no encajaban en el molde del Cristo listo para usar. Y al hacerlo, nos robaron algo más que biografía, nos quitaron un modelo, un espejo realista de transformación espiritual. Porque si Jesús también tuvo que esperar, entonces tu espera también es sagrada. Si Él también creció, cayó, se levantó y escuchó antes de hablar, entonces tu proceso también lleva su huella. La historia que fue silenciada es la que más necesitamos escuchar hoy, porque revela que Dios no se manifiesta solo en lo visible, sino también en los años en los que parece no pasar nada. Y eso, amigo mío, también es revelación. Déjanos tu comentario ahora. ¿Has vivido tus propios años de silencio como los de Jesús? ¿Te has sentido invisible, pero con algo latiendo dentro? Muchos creen que lo que se omitió de la infancia de Jesús fue por accidente. Pero basta observar la historia para notar que no fue un olvido. Fue una estrategia, una omisión calculada. A medida que la iglesia primitiva se organizaba como institución, necesitaba un Cristo fácilmente digerible. Uno que encajara en la liturgia, que sirviera como bandera de unidad, no como espejo de libertad espiritual. Mostrar un Jesús en proceso, que aprendía, que se equivocaba o que reaccionaba con intensidad, era demasiado disruptivo para la narrativa que querían consolidar.
un niño que discutía con los sabios, que usaba palabras con poder, que moldeaba la materia con intención. No era funcional para un sistema que necesitaba un salvador pasivo, domesticado, canonizado desde la cuna. Por eso lo silenciaron, por eso lo editaron. La versión oficial que recibimos fue seleccionada por concilios, filtrada por teólogos y moldeada por emperadores. Constantino no solo legalizó el cristianismo, lo convirtió en herramienta de poder, y un Jesús demasiado humano, que pasaba por procesos como los nuestros, nos servía para mantener la obediencia de las masas. ¿Cómo iba a sostenerse la supremacía eclesiástica si el mismo Hijo de Dios mostraba que el camino a la divinidad pasaba por el interior de cada uno? ¿Cómo controlar a un pueblo que entiende que el Cristo creció como ellos, que lloró, que dudó, que fue formado en la intimidad con el Padre? Esa imagen no podía sobrevivir. Por eso fueron descartados textos, manipulados pasajes y suprimidos episodios que mostraban a un Jesús cercano, incómodo, inmanejable. Uno que inspiraba a buscar y no solo a obedecer. Pero esa verdad sigue viva y está despertando. Cada vez más personas comienzan a sentir que el Cristo que conocieron era solo una parte del todo, que la historia oficial no es falsa, pero sí incompleta, y que el lado oculto del Mesías, ese que creció en silencio, que aprendió en secreto, que fue moldeado sin audiencia, es el más poderoso de todos, porque nos invita a algo real. Nos recuerda que la espiritualidad no se hereda ni se impone, se vive, se atraviesa, se encarna, y que así como Jesús fue editado, también lo fue nuestra experiencia de fe. Hoy estamos reescribiendo esa narrativa. Hoy nos atrevemos a mirar donde antes nos decían que no miráramos. Y en ese acto, estamos recuperando el rostro perdido del Hijo del Hombre. Déjanos tu comentario ahora. ¿Qué sientes al descubrir que el Jesús del proceso fue ocultado por intereses de poder? Restaurar esta parte de la historia de Jesús no es solo un acto de curiosidad histórica, es un acto espiritual, porque lo que creemos sobre el Cristo que seguimos moldea profundamente cómo nos vemos a nosotros mismos. Si creemos que Jesús nació perfecto, completo, incuestionable, entonces sentir miedo, dudar o fracasar se convierte en pecado. Pero si entendemos que también Él creció, que tuvo un proceso interior, que fue formado en el fuego invisible de lo cotidiano, entonces cada parte de nuestra vida también se vuelve sagrada. El silencio ya no es abandono, es formación. El dolor ya no es castigo, es profundidad. El anonimato ya no es olvido, es preparación. Y eso transforma radicalmente lo que significa tener fe. Fe no solo en un Dios que actúa, sino en un Dios que forma. Este Jesús silenciado es el más poderoso, porque nos enseña que la divinidad no está solo en el milagro, está también en el proceso. Que el Cristo que se dejó crucificar era también el Cristo que aprendió a obedecer en el silencio de su juventud. Un Cristo que no nació listo para predicar, sino que fue refinado como el oro, en el horno invisible del Espíritu. Y no es eso lo que muchos de nosotros estamos viviendo hoy. Caminos ocultos, procesos internos, desiertos que nadie ve. Y si ese silencio que estás atravesando no es un castigo, sino un eco del mismo Cristo que cayó durante años antes de hablar, esa revelación no se enseña en los templos porque es peligrosa. Despierta a quienes dormían, libera a quienes eran dependientes y te conecta con algo que ya llevas dentro, el Cristo vivo, que también fue un niño en formación. Recuperar la infancia perdida de Jesús es recuperar también nuestra propia inocencia espiritual. Es mirar hacia adentro y decir,
Mi historia no está rota porque no sea pública aún. Jesús vivió 3 décadas fuera de escena, para luego transformar al mundo en solo 3 años. ¿Y tú, cuánto estás juzgando tu camino porque aún no se ha manifestado por completo? Este mensaje es para recordarte que Dios no improvisa, que el tiempo oculto no es tiempo perdido, que hay fuego creciendo en tu interior aunque nadie lo vea aún. Así como lo hubo en Jesús, así como aún lo hay. Y mientras la religión construyó altares para un Cristo estático, hoy tú estás redescubriendo al Cristo dinámico, vivo, que creció y que aún camina contigo. Déjanos tu comentario ahora. ¿Qué parte de ti se está restaurando al descubrir esta verdad? Algo profundo está sucediendo en estos tiempos. Personas de todas partes, sin conocerse entre sí, sin pertenecer a los mismos grupos, ni haber compartido una misma teología, están llegando a las mismas preguntas. ¿Por qué nunca nos hablaron de los años ocultos de Jesús? ¿Por qué sentimos que hay una parte de su historia que resuena en nosotros, aunque nadie nos la enseñó? Eso no es casualidad, es memoria espiritual. Es como si el alma reconociera lo que el dogma quiso borrar, porque lo que fue silenciado no fue solo una etapa, fue un código, una frecuencia que ahora, después de siglos de adormecimiento, vuelve a activarse, y al hacerlo, despierta algo más, el recuerdo de que nosotros también estamos llamados a vivir esa travesía, a pasar por nuestro propio Nazaret, a crecer en sabiduría, en silencio, en gracia, como Él. Cada vez que hablas de esto con alguien, no solo compartes información, siembras una chispa. Y lo más sorprendente es que esas chispas no se apagan, se buscan, se reconocen, se encienden mutuamente. Por eso hay personas que, al escuchar por primera vez sobre los evangelios apócrifos, sienten que ya lo sabían, que no lo leyeron, pero que algo en su espíritu lo intuía desde siempre. Eso es lo que llamamos resonancia. Y la resonancia no se puede fabricar, o la sientes, o no. Pero si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti está diciendo, esto es verdad. Aunque no lo puedas demostrar, aunque no tengas un versículo que lo confirme, aunque nunca te lo hayan enseñado, el alma reconoce lo que el poder intentó apagar. Y cuando eso ocurre, comienza un despertar que ya no puede detenerse. Esa es la verdadera revolución de este mensaje. No es intelectual, es vibracional. No busca crear una nueva religión. Busca romper las cadenas de las religiones muertas. Busca devolverle al Cristo lo que le quitaron, su humanidad vivida, su divinidad en proceso, su autoridad espiritual fuera del control institucional. Y en ese despertar, tú también estás llamado, no como espectador, sino como parte activa del renacimiento. Porque cuando redescubrimos al Jesús que fue silenciado, descubrimos también al Cristo que vive en nosotros, ese que aún hoy crece en sabiduría y gracia, en medio de nuestras dudas, silencios, errores y búsquedas. Ese que espera pacientemente a que reconozcamos lo que siempre estuvo dentro, porque el misterio no está allá afuera, está dentro. Y empieza ahora. Déjanos tu comentario ahora. ¿Has sentido esta resonancia interior al escuchar esta verdad? Escribe lo que ha despertado en ti. Cuando descubrimos que la infancia de Jesús fue borrada, surge inevitablemente una pregunta. ¿Qué más fue editado, suprimido o alterado? ¿Cuántas piezas faltan en el mosaico de su vida? No hablamos de un detalle sin importancia, hablamos de 18 años silenciados. Y si esos años fueron capaces de formar al hombre que transformó la historia,
Entonces su omisión no es casual, es crítica. Tal vez en esos años vivió enseñanzas que no podían ser institucionalizadas. Tal vez ahí recibió instrucciones divinas, imposibles de encerrar en una doctrina. Tal vez su conexión con otras tradiciones espirituales, con saberes antiguos, con sabios anónimos, fue tan poderosa que revelarla habría roto el monopolio de quienes querían encerrar a Dios en cuatro paredes. Y eso, precisamente eso, es lo que no podían permitir. Porque si Jesús aprendió de los esenios, si recibió sabiduría en Egipto, si caminó por tierras orientales y fue conocido como Isa entre los sabios del Himalaya, entonces el mensaje de Cristo no es propiedad exclusiva de ninguna religión. Es una corriente espiritual viva, universal, que puede manifestarse donde hay silencio, humildad y búsqueda sincera. Imagínalo. Un joven Jesús cruzando desiertos, escuchando oraciones en lenguas desconocidas, meditando bajo el cielo estrellado y descubriendo que el mismo espíritu que hablaba en el templo también hablaba en las montañas del Tíbet. Esa visión rompe con todo, porque ya no puedes reducir a Jesús a un sistema. Y es precisamente esa visión la que la Iglesia evitó divulgar. Porque un Jesús sin fronteras, sin dogmas, sin permiso, es un Jesús que enciende revoluciones. Pero hoy el velo se está rasgando otra vez. Lo que fue enterrado está resucitando. Los textos apócrifos, las tradiciones paralelas, los manuscritos prohibidos, están saliendo a la luz, no para reemplazar los evangelios, sino para completarlos. Para que volvamos a mirar a Jesús no como un icono congelado, sino como un maestro vivo, uno que se preparó en silencio, que amó en lo oculto, que creció como tú, que dudó, que lloró, que buscó, y que aún hoy te llama no a repetir, sino a recordar. Este es el despertar que incomoda a las estructuras, pero también es el fuego que libera a las almas, porque una vez que ves al Cristo completo, no puedes volver a aceptar medias verdades, y ya no necesitas que nadie te diga quién es Dios, porque su voz comienza a sonar dentro de ti. Déjanos tu comentario ahora. ¿Qué parte de esta verdad te ha incendiado por dentro? ¿Qué pregunta aún arde en tu corazón? Tal vez lo más transformador de todo esto no sea lo que fue borrado, sino lo que ahora empieza a revelarse en ti. Porque si Jesús vivió en silencio casi 3 décadas antes de ser reconocido públicamente, significa que también tú puedes estar en el camino correcto, aunque nadie lo vea. Significa que el proceso interno es más valioso que la aprobación externa, que tu desierto, tus años invisibles, tu crecimiento sin aplausos no son fracaso, son formación, porque el Cristo que transformó el mundo no fue fabricado en un día, fue forjado en lo oculto. Así como la Iglesia institucional suprimió esos años por miedo a que liberaran conciencias, hoy esas mismas conciencias están despertando, porque el fuego que se quiso apagar solo estaba esperando oxígeno, y ahora lo estás respirando. Muchos crecimos creyendo que Jesús era una figura lejana, inalcanzable, hecha solo para ser adorada. Pero, ¿y si la parte que nos ocultaron era justamente la que nos conectaba con Él? ¿Y si el niño Jesús que moldeaba pájaros de barro, que se enojaba, que aprendía a usar su poder, era el reflejo perfecto del alma humana en formación? ¿Y si ese relato incómodo fue censurado no por peligro, sino por potencia? Porque ver a un Cristo que crece nos obliga a crecer. Ver a un Salvador que vivió procesos nos recuerda que los nuestros también son sagrados, y por eso lo ocultaron. Porque un Jesús que vivió lo mismo que tú no puede ser manipulado. Inspira, activa,
llama, y ese llamado, si lo estás sintiendo, no es casualidad. Es porque el Espíritu también te está formando en lo invisible, preparándote para el momento en que hablarás y el mundo escuchará. Así que tal vez este no era solo un video, era una semilla, un reflejo, una voz que vino a recordarte lo que siempre estuvo dentro, que Jesús también vivió lo que tú vives, que también Él creció en sabiduría, que también Él caminó por rutas internas antes de caminar sobre el agua, y que tú estás exactamente donde debes estar, porque si este mensaje ha llegado hasta ti, es porque estás listo para mirar más allá de lo que te enseñaron. Estás listo para despertar. Estás listo para vivir la parte que borraron, porque ya no hay más miedo, solo revelación. Y si el mundo está comenzando a recordar al Jesús real, es porque hay una generación lista para caminar con Él, no como figura lejana, sino como compañero de camino, de barro, de carne, de espíritu vivo. Déjanos tu comentario ahora. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿Qué parte de ti ha sido restaurada en este viaje? Quizás lo que acabas de escuchar no fue solo información, fue una llamada, un eco que no proviene del pasado, sino de lo eterno. Porque cuando una verdad es silenciada por siglos, no muere, se convierte en semilla y llega justo cuando el alma está lista para recordarla. Tal vez este fue ese momento para ti, porque la infancia perdida de Jesús no fue solo un episodio borrado de los evangelios. Fue una parte de tu propio espíritu que quedó en pausa, esperando ser reconocida. Y ahora, al volver los ojos hacia ese niño que creció en secreto, también estás volviendo los ojos hacia tu historia oculta, hacia las páginas de tu vida que fueron ignoradas, heridas o calladas, pero que ahora comienzan a hablar con fuerza. Jesús no fue un héroe creado por una doctrina. Fue un alma inmensa encarnada en la fragilidad humana para mostrarnos que el proceso no es una desviación del plan divino, es el plan. Por eso su silencio entre los 12 y los 30 años es tan elocuente, porque habla del valor del crecimiento invisible, de la formación profunda, del fuego lento que no se ve, pero que lo transforma todo. Y si ese silencio también ha estado en ti, si has vivido años donde parecías estar ausente del mundo, pero presente en Dios, entonces ya sabes por qué esta historia te ha tocado. Porque no estás solo. Porque ese Cristo que fue borrado de los libros vive en ti. Y si algo se ha despertado hoy, si algo ha comenzado a arder, es porque el tiempo de recordar ha llegado. Y nadie puede detener lo que el Espíritu decidió resucitar. No estamos hablando de herejía, estamos hablando de revelación, de memoria sagrada, de restaurar lo que fue mutilado por miedo, porque un Jesús humano y divino a la vez, que aprendió, creció y amó en silencio, es el puente perfecto entre el cielo y tu vida. No está allá arriba esperando que lo imites desde la distancia. Está dentro, caminando contigo en lo oculto. Y ahora que conoces esta verdad, no puedes callarla, porque la infancia de Jesús no se perdió. Fue guardada y ha vuelto a ti como una llama antigua que te llama por tu nombre. No temas ese fuego. Es el mismo que ardía en él. Es el mismo que ahora te despierta. Porque este no fue solo un video, fue un umbral, y al cruzarlo, nada volverá a ser igual. Déjanos tu comentario ahora. ¿Qué despertó en ti esta revelación? ¿Qué sientes que Dios acaba de restaurar en tu interior? Gracias por llegar hasta aquí, por abrir tu alma a esta verdad que fue silenciada, por mirar al niño Jesús no como una figura decorativa, sino como un espejo profundo.
Este video no fue creado solo para ser visto, sino para ser sentido, recordado, compartido, porque hay otros como tú allá afuera, personas que también sienten que algo falta en lo que les enseñaron, personas que llevan años buscando respuestas que no están en los templos, sino en el espíritu. Y si esta historia te habló, si esta llama se encendió en ti, entonces tu misión ahora es llevarla más lejos. Comparte este video con alguien que sientas que lo necesita. Puede parecer un simple gesto, pero nunca sabes a qué alma estás ayudando a despertar. Si todavía no formas parte de esta comunidad de buscadores espirituales, te invito ahora a suscribirte. Aquí no damos respuestas prefabricadas. Aquí exploramos, cuestionamos, profundizamos. Aquí honramos a Jesús en su totalidad, humano, divino, oculto y revelado. Activa la campanita para no perderte lo que viene, porque el próximo episodio te llevará aún más lejos, hacia manuscritos olvidados, enseñanzas prohibidas y caminos de luz que conectan con tu propósito interior. Este canal no es solo un espacio digital, es una llamada al alma. Y si has sentido esa llamada, ya formas parte. Y antes de cerrar, quiero pedirte algo muy simple pero poderoso. Déjanos un comentario. Cuéntanos qué sentiste, qué despertó, qué dudas surgieron. Este espacio es sagrado porque lo construimos entre todos. No estás solo. Y juntos, cada palabra que dejas aquí ayuda a que este mensaje alcance a otros, porque cuando tú escribes, otro lee, y algo se enciende. Así se forma el cuerpo vivo del mensaje, así crece la luz, así regresa lo que fue escondido. Que el Cristo completo, el que fue niño, el que creció en secreto, el que aún camina contigo, te guíe en cada paso, y que esta verdad resuene en ti. Mucho después de que el video termine, la revelación continúa. Gracias por ser parte de ella.